La semana que viene voy a ver a la segunda burbuja y bueno, vamos a terminar de definir las dudas que puedan llegar a haber. Pero bueno, la idea era que hoy pueda también sacarse las dudas en base a lo que vienen trabajando, ¿sí? Por eso les subí un video la semana pasada junto con la actividad. ¿Cómo vienen con eso? Bien, profe. Bien, yo hice hasta el punto 4, me parece, del trabajo. Bien, ¿alguna duda? Por ahora no. Buenísimo. ¿El resto? Si es el trabajo, yo por ahora nada, profe. ¿Nada de qué? ¿De dudas? No, ya lo hice y por ahora no tengo una duda, pero a ver, ya te digo que la busco. Dale, sí, no hay problema. Luca Carmosino, lo que me pediste ayer te lo mando entre hoy y mañana. Dale, tranqui. Mil gracias. Igualmente al grupo que me tenga en AutoCAD ya les voy a mandar un PowerPoint cuando arranque la segunda parte, que creo que es la semana que viene, donde van a tener ese enlace para descargar el AutoCAD portable 2010. ¿Sí? Igual después les explico bien cómo hacerlo y las otras opciones que tienen. ¿Sí? Pero bueno, vos me lo habías pedido ayer, antes de ayer, entonces entre hoy y mañana te lo mando. Dale, gracias. Bueno, los que estuvimos la semana pasada, ya como dijimos, trabajamos un poco con lo que es el teorema de superposición. ¿Sí? Les subí la actividad, también la semana pasada misma, junto con un video. Y bueno, la idea era que vayan trabajando, que vayan viendo el video, y que vayan anotando las dudas que tenían para hablarlas hoy. ¿Sí? Con los que no nos vimos, ¿pudieron ver el video? ¿Pudieron hacer algo del ejercicio, de los ejercicios? Sí, profe, yo ya terminé el trabajo. ¿Quién es yo? Cia Pérez. Ah, sí. ¿Qué pasó con el trabajo? No, que ya lo hice. Ah, ¿lo hiciste ya? ¿Tuviste algún inconveniente? Al principio porque no entendía nada, después fui viendo y tuve una duda, pero se la pregunté por privado. Te lo contesté. Ah, sí, hablé con vos por privado, es verdad, sí. Bien, ¿pudiste resolverlo entonces a partir de ahí? Sí. Bien. El que tenga el trabajo, si ya lo terminó, lo puede ir mandando, ¿eh? O sea, no hace falta que esperen al miércoles de entrega para subirlo. ¿Sí? A medida que lo van terminando, o si terminan y tienen alguna duda en algún punto, lo mandan y me lo preguntan, así lo trabajamos desde ahí. El resto, ¿cómo viene trabajando con eso? Pintos, Armendariz. Armendariz, ¿qué pasa que no me estás mandando actividades? No, profe, no pasa nada, solamente estoy atrasado con un par de materias y estoy tratando de hacer todo. Por eso, más que nada. Bueno, tienen tiempo para hacer estos trabajos, ¿sí? Yo les doy un tiempo de 15 días para que puedan trabajarlos y sacarse las dudas también. ¿Sí? No se atrasen porque a medida que se vayan sumando los temas, cuando quieran hacer trabajo práctico, si tienen alguna duda, con los siguientes temas se van a trabar más todavía. Traten de ir trabajando con todos. ¿Sí? Y si tienen dudas ya saben que tienen que preguntar. Sí, profe, por eso estoy tratando de ponerme al día con todo, así ya en el segundo trimestre estoy libre, por así decirlo, y no tengo nada que debo. Dale. Recuerden que el trimestre cierra esta semana. O sea, el primer periodo ya cerró esta semana, así que yo ya estoy mandando las notas entre hoy y mañana. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, van a tener la nota que le corresponde a cada uno. ¿El resto cómo viene? ¿Pintos? Yo hice hasta el punto 4, y me falta el 5, y creo que el último paso el 4 y el 5 me falta. ¿Pero venís bien con el trabajo? Sí, bien. Bien. Pomares, Córdoba, Portales, Palma. ¿Cómo viene con el trabajo? Yo, profe, lo vi muy por encima el trabajo, no pude revisarlo mucho por
porque, bueno, también estaba atrasado en algunas materias, o sea, no debo ningún trabajo, pero estoy un poco atrasado con trabajos que tengo que entregar el viernes y nada de eso, pero lo vi un poco por encima. No sé, ¿Palma me estás hablando? ¿O quién es el que está hablando? ¿Cómo, Perdón, profe? ¿quién es el que habla? Pan. Ah, está bien, está bien. Porque no me marca a veces el Zoom. Y de lo que pudiste ver, algo que no hayas entendido, algo que tengas dudas. Por ahora no, por ahora no. Noguera, Madroñal, Mena. No, yo no lo pude ver todavía. ¿Quién es yo? ¿Noguera? Yo, profe, todavía no estuve haciendo trabajo, estaba con las otras materias. Pero lo que hice en la clase me salió, creo que bien, no tuve ningún problema. Hice hasta el 2, lo que hicimos en clase. Después no seguí. Mena, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué no venís haciendo ningún trabajo, Mena? ¿Qué pasó? No, sí voy haciendo los trabajos. Ya Ah, estaba está estudiando bien. otro. No, no, te entendí que No, o no sea, no venías hice haciendo. los últimos 3 puntos del último trabajo que mandó. Ah, está bien, pero venís bien. Sí, sí, Con lo que hiciste, ¿tuviste algún problema? creo que está bien. Está Al menos bien, meh. te da algo coherente, digamos. Ya saben que cuando tienen alguna duda tienen que mandar, tienen que preguntar, ¿sí? No se queden con la duda, escriban que en el momento en que yo vea la pregunta, les respondo, no hay problema en eso. Noguera, ¿qué pasó que no estuviste haciendo trabajo? Venís flojo con los trabajos, Noguera, ¿qué pasó? No se te escucha bien. Ahora. Ahí está. Bueno, no, más o menos lo que le pasó a uno de mis compañeros que habló ahí, que me atrasé y bueno. Pero ya mañana se lo estoy mandando. Yo lo estuve viendo ahí al trabajo. Está bien, bueno, pensaba que ya el primer periodo ya cerró, o sea, tengo que pasar las notas, así que bueno, va viendo cómo tratar de ponerte al día y cómo tratar de ir entendiendo los temas, ¿sí? Porque ya te hice un par de correcciones en los trabajos anteriores en que no estuviste trabajándolos bien, ¿sí? Trata de prestarle atención a esas correcciones y si tenés alguna duda, preguntar. Ok. ¿Sí? Hola, Heidman, ¿cómo andás? Bien. Bueno, hasta ahora no me preguntaron nada puntual sobre el trabajo, nadie tiene ninguna duda, el resto empezó a trabajarlo. Robles, No, ¿no qué? estaba preguntando si lo empecé a trabajar. ¿No lo empezaste a trabajar todavía? No, todavía no. Bien. ¿Y el resto? Madroñal, que dice, no lo Yo viste al trabajo. empecé a hacerlo hace un rato el trabajo y llegué hasta el punto 2 y por ahora se me está haciendo dentro de todo fácil. ¿Quién? López. López. Ah, bueno, buenísimo. Vos estuviste trabajando igual la semana pasada, ¿no? ¿Fuiste a la Sí, escuela? Ah, está bien. Bueno, la idea de hoy es que ustedes me digan las dudas que tengamos con respecto a algún ejercicio, con respecto al tema de las fuentes, cómo se trabaja, las fuentes de corriente, las fuentes de tensión, el tema de pasivarlas. yo, profe, del punto 5, ¿cómo cómo se resolvería si yo tengo dos fuentes de tensión? Siempre considerás una a la vez. No recuerdo cómo es el punto 5. ¿Qué tiene? ¿3 fuentes o una sola? Son dos fuentes de tensión, una a cada lado. Son 2 fuentes de tensión. Por ejemplo, Sí, puede que sea algo así. Vamos a poner una acá, otra acá, otra acá, y otra acá. ¿Sí? Algo así. sí. Bueno, lo que ustedes tienen que hacer acá, primero que nada, es, como indica en los videos y en el apunte, es trabajar con una fuente por vez.
Entonces, cuando pasa eso, lo que hacen es pasivar el resto de las fuentes. ¿Qué era pasivar? Era realizarle un procedimiento a la fuente determinada para no considerarla en el circuito. ¿Sí? Las fuentes de tensión se pasivaban realizando un puente entre sus terminales, es decir, haciéndole un cortocircuito, digamos algo así. Y las fuentes de corriente lo que se hacía era abrir el circuito. Si nosotros teníamos, por ejemplo, una resistencia, una fuente de corriente, ¿sí? Lo que se hacía en la línea de donde está la fuente de corriente era cortar el circuito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba acá? Se borraba toda esta línea y el circuito seguía como si no existiese. En este caso, lo que estamos haciendo, al tener dos fuentes de tensiones, las dos se van a cortocircuitar, una por vez. Lo primero que tienen que hacer es cortocircuitar una y considerar la fuente que no la pasivaron, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar con esta fuente? Cuando nosotros analicemos el circuito, va a salir la corriente por acá, ¿sí? De esta fuente, que es la única que tenemos. En este punto se va a dividir la corriente en dos partes. Cuando esta corriente llegue a este punto, se va a dividir en una y en otra parte la corriente, ¿sí? Supongamos que nosotros queremos saber esta corriente de acá. ¿Qué va a pasar acá? Al estar esta fuente pasivada, es decir, al tener este puente ahí entre los terminales, el circuito va a actuar como si esta fuente no existiera. Entonces va a quedar así. Es decir, tenemos un circuito mixto con una sola fuente conectada. Entonces, ¿qué hacemos acá? Sacamos la corriente IX, que la vamos a llamar IX1. ¿Sí? Porque va a ser la corriente que pasa por esta resistencia, pero cuando está esta fuente conectada. ¿Sí? Por eso es IX1. Es una parte de la corriente nada más. Una vez que hicimos eso, resolvemos el circuito mixto, ¿sí? Como hacíamos en los trabajos anteriores. Una vez que sacamos esta corriente IX1, bueno, tenemos IX1. Perfecto. Valor de IX1 conseguido. Empezamos a considerar ahora la fuente que estaba acá, la volvemos a colocar. Y lo que hacemos es pasivar la otra fuente, es decir, esta de acá. ¿Sí? El sentido de las corrientes va a cambiar. ¿Sí? Entonces, tenemos, sale la corriente total ahora de esta fuente. En este nodo se va a dividir en una corriente para acá y en otra corriente para acá. La corriente que se dividió para acá, ahora esta es IX2. ¿Sí? Va a ser la corriente por esta resistencia, pero con esta fuente conectada. ¿Sí? Y ya fíjense que acá cambia el sentido. ¿Sí? Ahora la tengo yendo hacia la derecha. Entonces, ahora esta corriente acá no está, está de este lado y yendo para allá. ¿Sí? Entonces, seguimos analizando el circuito. En este punto, cuando llegue la corriente de X2, se va a separar para acá, en teoría se va a separar para acá y para acá. Ahora, primero vamos a analizar la parte de la fuente. Al estar este puente, ¿sí? la corriente vendría por acá y pasaría por acá. Entonces, lo que está haciendo de cuenta es que esta fuente no existe y lo único que tengo es la conexión del cable. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Sí, sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ahora, fíjense, ¿qué debería pasar en este nodo? La corriente va a pasar por donde no hay ninguna resistencia. Bien. Si hubiese una resistencia acá, ¿qué pasa con la corriente? Va por las dos resistencias, pasa por las dos, se divide en dos. Es decir, se dividiría en dos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? En este punto yo tengo, fíjense, así como le hicimos un puente a la fuente, quedó hecho un puente a esta resistencia. Y ustedes tienen que saber que, por definición, la corriente siempre busca el camino más fácil. Es decir,
donde menor resistencia le opongan, más corriente va a pasar. ¿Sí? Si yo tengo dos caminos, así, viene una corriente por acá. Acá tengo una resistencia de 50 ohms y acá tengo una resistencia de 100 ohms. ¿Dónde va a haber más corriente? ¿Por la resistencia de 50 o en la de 100? ¿Cómo? ¿Cómo dijeron? Perdón, no escuché. En la de 50. La de 50. Bien, va a haber más corriente en la que le ofrezca menos oposición. ¿Sí? Recuerden que la función de una resistencia, ¿cuál es? Oponerse a la corriente. Oponerse al paso de corriente. Bien. ¿Sí? Ahora, volvemos al circuito acá. ¿Qué pasa en esta rama? No hay ninguna ninguna resistencia. resistencia, claro. Bien, no tengo ninguna oposición al paso de corriente. Entonces, si la corriente busca siempre el camino más fácil para ir, ¿cuál es el camino más fácil de los dos? Por donde no hay resistencia. Por donde no hay resistencia, es decir, que en este caso la corriente va a buscar el camino más fácil, que es el que no le ofrece nada de resistencia. Entonces, toda esta corriente va a venir por acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esta? No va a pasar nada de corriente. Entonces, lo que sucede es que actúa también como si no existiera esta rama y el circuito queda de esta forma. ¿Sí? Con una resistencia en esta rama, en paralelo con esta y después en serie con esta. ¿Sí? Una vez que les quedó armado el circuito así, sacan IX2 y tenemos el valor de IX2. ¿Sí? Entonces, IX1 era el valor de la corriente por esta resistencia, pero con la fuente que teníamos acá. IX2 es el valor de esta resistencia, pero con esta fuente que tenemos acá. Entonces, ya sabiendo la corriente que tendríamos con las dos fuentes por separada, lo que podemos hacer ahora es la superposición. ¿Sí? Es decir, tomamos las dos corrientes y sacamos la corriente real de ese circuito. La corriente que tendríamos con las dos fuentes conectadas a la vez. Y ahí ya tengo que ver cuál es el sentido de las corrientes. Fíjense, IX2 está yendo para allá, ¿sí? Es decir, para la derecha, en un sentido horario. ¿IX1 para dónde iba? Para la izquierda. Claro, IX1 iba para la izquierda, iba para allá. Entonces, esto lo tomamos como una suma vectorial. Si yo tengo una fuerza, cuando ustedes veían en física, tengo una fuerza yendo para allá y otra fuerza yendo para allá, ¿qué pasaba con esas fuerzas? Restaban. Se restaban, bien. Con las corrientes va a pasar lo mismo. Entonces, de acá yo puedo decir que el valor de IX es IX1 menos IX2. Y ahí tengo el valor de la corriente IX para este circuito. ¿Sí? ¿Qué pasaba si IX2 viene para acá e IX1 también va para allá? ¿Qué va a pasar con esas corrientes? Se suman. Se suman. Suman. Bien. Es decir, si las corrientes tienen el mismo sentido, se van a sumar. Si tienen sentidos opuestos, se van a restar. Y ustedes en el circuito van a poner siempre el sentido de la corriente más grande. Si X1 era la corriente más grande, significa que el sentido de la corriente es hacia allá. Si X2 era la corriente más grande, significa que el sentido de la corriente IX es hacia allá. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Sí, se entendió, Sí, profe. sí. Sí, profe. Bien. En general, son así los circuitos. Hay ejercicios que tienen 3 fuentes, por ejemplo. Se actúa de la misma manera. Siempre trabajo con las fuentes pasivando. Todas menos una. Si tengo 3 fuentes, trabajo con la fuente número 1 y pasivo las otras 2. Si es de tensión, cortocircuitándola. Si es de corriente, cortando la rama del circuito. ¿Sí? Saqué la corriente que necesitaba o la caída de tensión que necesitaba con esa fuente, paso a la fuente número 2, pasivo la primera y pasivo la tercera, y saco el valor que necesito con esa fuente. Cuando
Terminé de sacarlo, paso a la fuente número 3 y pasivo la 1 y la 2. Entonces resuelvo el circuito utilizando la fuente número 3 nada más. Una vez que obtuve las 3 corrientes, bueno, dependiendo del sentido de cada una, veo si las tengo que sumar o restar entre sí. ¿Alguna duda hasta acá? No. No, profe. No. Bien. La idea es que vayan trabajando, ¿sí? Que pregunten en caso de tener alguna duda. Y bueno, les voy contestando a medida que voy viendo los mensajes o los miércoles que nos vemos. En general, es un curso que trabaja, espero que sigan así, y los que vienen atrasados, por favor, pónganse las pilas y traten de ponerse al día. ¿Sí? Así podemos trabajar el segundo periodo todos juntos. Ya nos vamos a estar viendo más en la escuela, así que si tienen dudas también, lleven las cosas a la escuela, pregunten, lleven de ejercicios desarrollados, ¿sí? Que vamos a seguir trabajando de la misma forma. ¿Alguna otra duda? yo por ahora nada. Perfecto. Yo tampoco. profe. Tampoco. Muy bien. ¿Alguno más? Con respecto al Meet, ¿se acuerdan que habíamos hablado que íbamos a hacer un Meet? Bueno, estuve probándolo y todavía no tenemos habilitada la parte para grabar la clase. Nos los tienen que habilitar desde la escuela. Entonces estoy esperando eso. Cuando nos habiliten, voy a probarlo a ver si funciona y nos pasamos a usar Meet. ¿Sí? Mientras tanto, Dale. seguiremos con el Zoom. Muy bien. Bueno, chicos, si no tienen ninguna otra duda, nos estamos viendo con la burbuja 2 la semana que viene y con el resto en el próximo Zoom. Ok. Bueno. Ok, profe. Ok. Bueno. Bueno, dale. Nos vemos, chicos, que tengan buena semana. Nos vemos, profe. Gracias. Chao, profe. Igualmente, Nos profe. vemos. Nos vemos. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Chao. Nos vemos.